Bienvenidos a un capítulo más de los talleres de cocina Kiwi Limón. El día de hoy les voy a enseñar cómo porcionar un pollo y cómo sacarle el máximo a un pollo entero. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues tenemos que elegir un buen pollo, con buenas características. Nos tenemos que fijar que tenga buena apariencia la piel, nos tenemos que fijar que tenga buen olor. Cuando nosotros presionamos la grasa de la piel, se tiene que sentir firme. Cuando usted vaya al supermercado o al mercado, siempre trate de llevar unas bolsas especiales herméticas y que sean térmicas para que entonces conserve bien la temperatura. Ahora, hay dos tipos de pollo, está el pollo caliente y el pollo frío. Esa será decisión de usted. Importante tener una tabla que esté bien fija. ¿Cómo hacemos eso? Poniendo un trapo de cocina húmedo o papel de cocina húmedo abajo de la tabla para que no corramos el riesgo de tener algún accidente. También vamos a necesitar un cuchillo chef, un cuchillo filetero y unas tijeras. Para cada cárnico se necesita una tabla y cada tabla tiene su color especial. Por ejemplo, la del pollo se utiliza una tabla amarilla. Yo por contraste no la estoy utilizando una de madera para que se puedan apreciar bien los cortes, pero por ejemplo, la carne roja utiliza la tabla roja, las verduras la tabla verde, los pescados la tabla azul, y entonces así evitamos que haya una contaminación de bacterias. A mí me gusta comenzar, cuando parto los pollos, me gusta comenzar con las alas. Tenemos que localizar dónde está exactamente la articulación, o diría mi abuelita, la coyuntura, que es justamente donde se unen los dos huesos. Entonces ahí lo que podemos hacer es como torcer un poco o llevar al contrario la ala, y ahí ya se empieza a notar. Entonces con un cuchillo, yo por ejemplo ahorita voy a utilizar el cuchillo chef y ahí voy a hacer el primer corte. Ya tenemos entonces la primera pieza, que son las alas. Vamos por la segunda, hacemos lo mismo. Estas las vamos a reservar. Estas no las desechen, por favor, porque sirven muchísimo. Por ejemplo, a mí me hacían la sopita de munición, la de moñito, la de letras, por ejemplo, y quedaban tan buenas. ¿Por qué? Porque le ponían unas alitas y esa grasita de la piel y el sabor que da el huesito y la carne quedaban unas sopas buenísimas. Entonces ya saben, tienen que reservarlas. Ahora, vamos a retirarle la piel al pollo. Entonces, este voluntario le vamos a dar la vuelta y nos vamos a sujetar de esta parte. Con mucho cuidado y con mucha firmeza, porque como la piel es grasosa se resbala fácilmente. Con esta mano vamos a empezar a hacer un corte por toda la espalda de esta forma y nos vamos a ir hasta abajo a donde está justamente el rabito, y ahí aprovecho también para quitárselo. Entonces esto sí que no lo vamos a guardar, esto sí lo vamos a desechar porque la grasa no nos sirve para nada. Luego vamos a empezar a desnudar las piernas con muslo. Nos sujetamos bien con la mano del muslo y empezamos a jalar la piel hacia abajo con mucha fuerza, de esta forma. Ahora vamos a retirar el resto de la piel. Igual, si de esta parte de aquí está muy adherida, vamos a utilizar el cuchillo. Hay veces que el pollo se puede jalar perfectamente la piel, pero otras veces viene muy adherida, entonces nos apoyamos del cuchillo. Igual jalamos. Muy bien, todo esto lo desechamos. Ahora sí, estamos listos para hacer nuestro segundo corte y prácticamente lo que vamos a hacer es romper la articulación. Entonces cuando ustedes escuchen este sonido que truena y que truena, que ambas piernas ya se tocan, ya está totalmente rota la articulación, y eso nos va a facilitar muchísimo poder hacer el primer corte de pierna con muslo. Y sale. Aquí está. Primer corte, pierna con muslo. Y de este lado, lo que vamos a hacer es ahora separar pierna del muslo. Y aquí igual vamos a hacer exactamente lo mismo. A mí alguna vez el señor de los pollos me dio un tip y me dijo: nosotros nunca andamos buscando las articulaciones. Lo que ellos hacen es seguir la línea de la grasa. Muy bien, ahí está. Pierna con muslo. Muy bien, vamos a colocarlas de este lado. Y ahora sí, vámonos con nuestro tercer corte. Entonces, para esto vamos a utilizar las tijeras, lo colocamos así y vamos haciendo un corte. Esto es para que obtengamos ambas pechugas. Aquí ya logré separar
El guacal, acuérdense que esto lo vamos a reservar. ¿Por qué? Porque se puede hacer en los fondos, en los caldos. Entonces están las pechugas de esta forma. El pico está viendo hacia mí. Aquí al centro se escucha como si fuera un huesito, pero no es huesito. Es un cartílago que hace que se unan ambas pechugas. Y entonces para eso me voy a apoyar con el cuchillo filetero. Vamos a hacer un corte al centro de esta forma. Ahí voy a empezar a cortar otra vez. Ya estamos listos para hacer el primer corte con las medias pechugas. El de los pollos siempre dice, ¿lo va a querer con el filetito o sin el filetito? Bueno, es este. Es una parte extra que tiene la media pechuga. Muchas veces está bien adherida y otras veces se desprende súper fácil. Entonces, realmente con hacer este movimiento ya tenemos nuestro primer filetito. Esta la vamos a reservar. La vamos a poner de este lado porque eso va a ir para mi carne molida. Vamos a hacer un corte justamente a la mitad. Vamos a empezar a hacer unos cubos lo más parejos que se puedan. Y este cachito que me sobra acá, que ya no queda del mismo tamaño que los otros dados, lo ponemos de este lado, porque acuérdense que aquí estamos reservando todo lo que va o lo que nos resta va a ir para la carne molida. Para las fajitas vamos a hacer cortes diagonales. Entonces vamos a colocar nuestra media pechuga en posición y vamos a empezar a cortar de lo grueso hacia lo delgado. Empezamos a hacer cortes diagonales de esta forma y lo colocamos aquí. Muy bien, tenemos nuestra pechuga, le quitamos el filetito, ya saben, para la carne molida. Y con el cuchillo filetero vamos a partir de la mitad de la posición donde está lo más grueso, es donde vamos a empezar a cortar hacia la parte más delgada. Primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha para que nos quede abierto como en libro o como en mariposa para poder rellenar. Y después la podríamos cerrar, quedaría así de bonita. Entonces tenemos la media pechuga, la vamos a voltear de esta forma. Igual vamos a utilizar el cuchillo filetero con buen filo. Y aquí lo que vamos a hacer es muy parecido a lo que hicimos para la pechuga rellena, pero aquí lo que vamos a intentar es abrirla lo más posible, lo que nos permita la pechuga. Hago un corte por la mitad. De la parte donde está más profunda hago el primer corte. De esta forma deslizo el cuchillo, sigo deslizando. Me voy apoyando con la mano y me voy fijando hasta dónde llego para no romperla. Una vez que la tengo lista, me voy a apoyar ahora con unos plásticos, que esos puede ser una bolsa partida a la mitad. Papel aluminio, por ejemplo, no utilizaría porque no es tan práctico, pero 2 bolsas a la mitad son perfectas. Colocamos una segunda hoja y ahora sí le vamos a empezar a pegar con el mazo. Este es el mazo, se los presento. Si usted en casa no tiene un mazo, no se preocupe, ahorita le voy a dar unas opciones para empezar a aplanar. ¿Cómo voy a empezar a aplanar? ¿Así por todos lados? No, voy a identificar dónde están las partes gruesas y ahí es donde voy a empezar a golpear. Es este, está aquí grueso. Ahora supongamos, en caso usted no tiene el mazo, yo hubo una época en la que no tenía el mazo y utilizaba un vaso de cristal, uno que tenga la base amplia, que sea de boca grande, y lo que yo hacía en ese entonces cuando no tenía yo mi mazo era darle un golpe y como que lo arrastraba, como que extendía el golpe. Entonces igual, lo mismo, identificamos dónde están las partes gruesas, golpeamos y vamos aplanando de esta forma. Un sartén, igual lo sostenemos y empezamos a golpear, identificando las partes que estén gruesas. Igual hacemos un golpe que extienda para que así se vaya haciendo más grande nuestra pechuga y sean nuestras pechugas o milanesas. Entonces ya vieron cómo quedó, bien aplanadita. Tenemos listo el cuarto corte, que es milanesa. Ahora sí, para que vean que sí aprovechamos toda la carne del pollo, vamos a hacer una carne molida. Entonces para eso vamos a necesitar un procesador. Ponemos un diente de ajo, vamos a poner también cebolla picada, que si no quieren picarla tampoco pasa nada, podemos agregarla en trozos grandes, sazonar, porque si no lo sazono en este momento no va a tener buen sabor. Pues ya está lista nuestra carne molida. Ya lo único que le vamos a agregar es el perejil.
Aquí mi recomendación es ya no agregar más un huevo, pero sucede que el pollo a la vez que lo estamos procesando se vuelve pegajoso, entonces no lo requiere. ¿Y qué podríamos hacer con nuestra carne molida? Pues ahí le va, muchísimas cosas. Podríamos hacer unas albóndigas, podríamos hacer un pastel de pollo o qué tal unas hamburguesas, guardarlas en aluminio y congelarlas y tenerlas para cuando se necesiten. Cuando nos entregan el pollo entero para rostizar, el pollero se encarga de quitarle todas las plumas, pero hay veces que por ahí queda una que otra. Esas las tenemos que retirar perfectamente porque en esta ocasión sí necesitamos la piel, que es la que le va a dar el gran sabor a nuestro pollo rostizado. Necesitamos un cordón o hilo que sea de algodón. Con nuestro pollo boca arriba lo vamos a pasar hacia la espalda de esta forma. Hacemos el primer amarre con firmeza, sin soltar los hilos, le vamos a dar la vuelta y vamos a hacer el segundo amarre. Te lo pasamos por aquí, hacemos otro cruce. Este excedente se lo cortamos con las tijeras y está listo para llevarlo al horno. Lo vamos a colocar en una charola. Bueno, ya tenemos nuestros cortes, nuestras piezas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, ya aquí ya les tengo unas sugerencias. Por ejemplo, podríamos hacer unas pechugas envueltas en tocino en salsa de chipotle. ¿O qué tal unas brochetas de pollo a la hawaiana? O un espectacular pollo adobado. Todas esas sugerencias las pueden encontrar, ya saben, ¿dónde? En www.kiwilimon.com. Por mi parte es todo. Adiós.